Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga y te doy la mejor de las bienvenidas a este episodio de podcast llamado De Líder a Líder, donde hablaremos de atajos, astucias y actitudes que todo buen líder merece conocer. No te lo pierdas. Antes de comenzar, quisiera compartirte que me surge a mí la inquietud de compartir contigo este tema, porque el estoicismo o la visión estoica de vivir es una filosofía de vida que en lo personal he adaptado en los últimos 3 años a mis proyectos, a mi propia gestión de vida y que me ha dado muy buenos resultados y pues bueno, como todo lo que merece la pena, es preciso compartirlo y por eso te quiero presentar alguna información que seguramente te va a ser muy útil. Entonces, vámonos con la primera pregunta. ¿Qué es el estoicismo y por qué estamos hablando en el 2020 de una corriente filosófica que empezó hace casi 2300 años? Bueno, el estoicismo es una filosofía de vida que se basa en comprender la razón por la que estamos vivos. ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿Por qué estamos aquí? Entender el sentido humano, individual, la relación con el ser y la naturaleza, etcétera. Una serie de cuestiones que tienen que ver pues con la filosofía clásica que conocemos todos, pero no nos vamos a meter mucho en ese tema. Nos vamos a quedar con que el estoicismo, como muchas corrientes filosóficas, busca entender por qué estamos vivos. Para posteriormente, y aquí sí tiene un matiz distinto a otras filosofías, es cómo puedo maximizar mi felicidad, pero desde dos vertientes, desde una dicotomía que establece que hay cosas que puedes controlar, que son verdades controlables por el individuo, y hay otras cosas que son factores externos o verdades incontrolables por el individuo. Entonces, aquí es donde se hace el primer matiz. El estoicismo nos comparte esta idea. ¿Cómo puedo maximizar mi felicidad desde mis posibilidades? Para posteriormente identificar como individuos cuáles son los valores que mejor representan nuestra propia esencia y pues bueno, que están en armonía con la sociedad y que pueden otorgarnos una situación de bienestar en nuestra propia vida en sociedad. Entonces, ese es como el bosquejo general. Te voy a mencionar tres estoicos de los más famosos para que tú, cuando tengas oportunidad o simultáneamente mientras escuchas este podcast, puedas hacer algunas consultas. El primero es Epicteto. El segundo es Séneca, que en lo personal es al que yo más tiempo he dedicado estudiando y que pues compagino directamente con su filosofía pormenorizada. Y bueno, Marco Aurelio, que también es como el último de los tres, y que siendo uno de los, o siendo el hombre más poderoso de toda la tierra en ese momento como emperador del Imperio Romano, pues tenía un modo de vivir muy peculiar, apegado completamente a la filosofía estoica. Entonces, hasta aquí llega la clase de historia. Ahora vamos a lo que realmente nos interesa, que es entender un poco mejor cómo es que se manejaban los estoicos y por qué es que es una filosofía que estamos retomando ahora como personas viviendo en el 2020 y mucho más ahora con una situación de estar en casa, de estar en cuarentena y de a veces tener este contacto personal y familiar pues al que ya no estábamos acostumbrados, estábamos ya pensando en otras cosas y ahora estamos de nuevo retomando estos vínculos personales y familiares. Entonces te voy a compartir algunas claves del estoicismo que quisiera fueras acompañándome, adaptándolas a tu realidad, al menos en el pensamiento, y pudiéramos traer conclusiones que te sirvan para entender que a través de esta filosofía hay ciertas cosas que se pueden afilar, se pueden ajustar, se pueden perfilar mejor desde tu propia vida. La primera clave, el primer tip que te voy a compartir es que te enfoques, como ya te decía hace un momento, en lo que tienes control y te olvides de lo que no está en tus manos, porque ese es uno de los grandes problemas de las sociedades contemporáneas occidentales principalmente. Estamos muy enfocados en estar con crisis de ansiedad, con entender que queremos resolverlo todo en un instante y queremos tener el control
del tiempo y del trabajo y de la escuela y de las calificaciones, incluso del tráfico, y nos sentimos como en posibilidad de juzgar agudamente a la realidad sin entender directamente que estamos inmersos en un sistema social que nos hace interactuar propiamente con otros elementos, con otros agentes individuales, y que nos hacen que ciertas cosas escapen de control sencillamente porque la naturaleza pues así lo dictamina. Entonces la invitación inicial es: enfócate en lo que sí está en tu locus de control y no te metas, ni siquiera lo intentes, no pierdas el tiempo y sobre todo la energía de estar pensando en lo que no está en tu poder, en tus manos, en tu control. Porque puedes utilizar dos preguntas que te sugiero utilices inicialmente. La primera es: ¿puedo yo hacer algo para mejorar determinada situación? Piensa un poco en esta pregunta cuando estés en esta situación de estrés de querer controlar ciertas cosas. Los estoicos hacían esto, se preguntaban: ¿puedo yo hacer algo? Inmediatamente después, si la respuesta es no, no puedo hacer nada, entonces pasa a formar parte de las cosas que no están en tu control. Si la respuesta es sí puedo hacer algo, entonces los estoicos decían: ok, entonces tu deber natural es ir y hacer eso que puedes hacer para mejorar esa situación. Entonces así de sencillo. Y la segunda pregunta que te puedes hacer es: ¿he hecho yo todo lo que puedo para que esto sea mejor? Esto lo estamos hablando desde un sentido ya un poquito futuro, ya un poco más en retrospectiva. Pero puedes echar una mirada atrás y decir: ¿realmente yo le di a esta tarea, a este trabajo, a esta relación personal, todo lo que yo pude haberle dado? Si no lo he hecho y si tengo algo guardado que me dosifique para después, es momento de dárselo. Entonces, si tú logras hacer lo que tienes en tu control y puedes entregar todo lo que tú tenías para algunas tareas sin guardarte nada, te aseguro que te vas a sentir en una situación de plenitud mucho más confortable, mucho más tranquila. O sea, vas a sentir tu pecho ligero. Y sobre todo la conclusión es: no te preocupes. No te preocupes porque no se ha comprobado científicamente que el hecho de que nosotros estemos preocupados por controlar la realidad la mejore. O por ejemplo, si estás pensando en que va a llover y tenías una fiesta y ibas a estrenar tu mejor vestido, tu mejor traje, y te preocupa muchísimo eso, no puedes controlar el clima. O sea, y por más que tú estés maldiciendo al cielo porque está relampagueando, porque hay mucha lluvia, muchas nubes, pues no va a cambiar esa situación. Lo que toca es preguntarte lo que te decía hace un momento: ¿puedo yo hacer algo? Sí, tal vez eso que puedes hacer es llevar una sombrilla, un paraguas, puedes viajar en algún vehículo que esté cerrado, puedes tomar ciertas precauciones que sí están en tu control, porque lo que no está, por más que te preocupes, no se va a resolver. Número 2, la clave número 2 que te comparto es: enfócate en las virtudes. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores que tú elijas seguir como tus creencias estén completamente apegados a tu moral. Y esto no tiene que ver con algo pues de creencia religiosa o de ética directamente relacionada con algún tipo de filosofía. Tiene más bien que ver con la congruencia de vida. Que en lo que tú crees sea armónicamente alineado a lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas, y que estés en esa armonía. Porque por ejemplo, hay gente que toma el estoicismo como esta parte de ser pobre, y aquí recuerdo que hace algunos años se puso de moda, y lo voy a decir con esas palabras porque bueno, yo respeto mucho a nivel ideológico al expresidente de Uruguay, José Mujica, y se puso de moda esta parte de decir: es que es el presidente pobre. Entonces sale José Mujica y dice: no soy el presidente pobre. Esto es un tema de austeridad, es un tema de racionalidad, es un tema de congruencia. No se trata de decir que soy pobre y eso sea muy tierno para la gente. Se trata más bien de entender que no necesitamos tantas cosas como pensamos, y si tú entiendes que quieres guardar la congruencia entre lo que haces, dices, piensas y haces, seguramente te va a llevar a una conclusión así de llamativa para la generalidad de las personas. Esto no quiere decir obviamente que pues es preferible ser pobre. O sea, nunca va a ser preferible tener carencias de necesidades básicas a cubrir. Lo que quiere decir es que pues siempre va a ser preferible seguramente
tener dinero y en una de esas ser rico, pero que tu conciencia siempre te lleve a que estés en esa armonía, en esta congruencia que te comento, que te comparto. Los estoicos tienen bien claro eso, no se trata de estar en carencia, se trata de estar incluso en abundancia, pero siempre en congruencia. La clave número 3, busca la sabiduría. Y aquí hay una clave que va inherente también a esta. La sabiduría está ligada en el pensamiento filosófico con la virtud, contrario a lo que la ignorancia representa, porque la ignorancia está siempre ligada con el vicio. Si tú tienes sabiduría, si tú estás apegada a estar desarrollando tus conocimientos, a estar reflexionando constantemente, a estar eliminando las certezas peligrosas de tu cabeza, vas a poder acrecentar o vas a poder acercarte a un estado de virtud. Por el contrario, si nos damos cuenta que estamos ignorando muchas cosas, y esto seguramente no es un secreto para ti, hemos visto y está probado que en la historia de la humanidad la ignorancia ha traído grandes problemas para las personas, las sociedades. Entonces, la sabiduría tiene algunos componentes que la filosofía estoica propone, y el primero de ellos es la templanza, el segundo de ellos es la fortaleza, el tercero de ellos es la búsqueda de la justicia, y el cuarto y último es la prudencia. Y aquí voy a aterrizar para llevarte a otro pensamiento que tiene que ver con la virtud. La prudencia está directamente ligada a la sabiduría práctica. Quiere decir que cuando estamos en una condición de ejercer la prudencia, estamos ejerciendo propiamente también una sabiduría de manera práctica que nos ayuda a comprender la naturaleza de las cosas y poder entender que no está el mundo girando alrededor nuestro, que no estamos basados en una visión antropocentrista de que todo está ligado a lo que a mí me pasa, es que me hicieron, es que me dijeron, es que me causaron, es que me dañaron. No se trata de eso, se trata de ser prudentes para poder ejercer sabiduría en un sentido práctico, porque saber por saber pues realmente no sirve absolutamente para nada. Número 4. Ponte en el lugar del otro. Ponte en sus zapatos. Entendamos que a veces nos toca discutir, y más en estos tiempos que estamos compartiendo techo con nuestras familias o con nuestros seres queridos, y a veces no estábamos tan acostumbrados ya a estar conviviendo tan de cerca. Entonces, lo que el estoicismo propone, los estoicos dicen, cuando tú tengas una situación que te irrite, cuando te moleste algo que haga alguien más, ponte pausa, ponte un momento a reflexionar cómo es que esa persona y bajo qué visión está viviendo lo que está ejerciendo de su persona, lo que te está diciendo, lo que está actuando, lo que está activando en el mundo. Entonces, si nosotros tenemos esa pequeña brecha y la podemos acrecentar para depositar ahí empatía, vamos a poder estar más cercanos a entender cómo es que el mundo se está moviendo, o sea, nuestro mundo más cercano, y vamos a ser mucho más empáticos. Entonces, de esta manera vamos a poder ser mejores versiones de nosotros mismos en la medida en la que entendamos que las personas que nos rodean tienen sus propios problemas, tienen sus propias dificultades de entendimiento de algunas realidades, y eso nos hará estar por encima de cualquier casualidad que se nos atraviese en un sentido de relación interpersonal. Y finalmente, número 5, la clave que te comparto para terminar es que cultives las buenas amistades. Los estoicos decían que no hay nada mejor que tener una buena amistad, que tener una buena referencia que te haga concordar, que te haga estar corazón a corazón, como la raíz latina de la palabra concordar lo establece, y sobre todo que busques buenas conversaciones, que busques ese arte ejercido de tener buenos foros, buenos puntos de encuentro con personas que piensen o no igual que tú, te van a ofrecer una buena conversación. Los filósofos, los estoicos, precisamente en este caso, buscaban mucho esa parte. ¿Por qué? Porque definían algunos tipos de amistades, principalmente 3. El primero es la amistad utilitarista, que es aquella amistad que pues le llamamos de esa manera, pero resulta ser como ese encuentro con una persona, con un individuo que pertenece a nuestra propia sociedad, pero que realmente nos está tal vez brindando un servicio
o estamos compartiendo algunos intereses en común. Eso pudiera funcionar cuando decimos que son nuestros compañeros de trabajo, a veces nuestros compañeros de escuela, a veces también las personas que nos brindan algunos servicios, como te decía, la persona de la tienda, incluso podemos bromear con ella, pero no quiere decir que sea una amistad propiamente dicha. La segunda amistad que distinguen los estoicos es aquella que es para ejercer el placer, y no es un tema hedonista, es un tema más bien de que es para pasar un buen rato. Son aquellas personas que nos gusta frecuentar, pero que sabemos que también nos va a gustar dejar de estar en algún momento en su compañía, porque no es ese tipo de amistades que más aportan a nuestra propia esencia. Y finalmente, las amistades del bien. Las amistades del bien son aquellas personas, para terminar muy pronto, que están en las buenas y en las malas. Y una variable muy importante aquí a considerar es que generalmente, y está comprobado, las amistades del bien no son aquellas amistades con las que hablas todos los días, ni siquiera todos los años. Es más, son personas a las que a veces tardas años en volver a hablarles y después retomas contacto y te sientes muy bien con eso, y esa persona se siente cómoda porque el nexo es tan profundo que difícilmente te queda lejos de poderlo identificar. Entonces, con estos 5 tips, con estas 5 claves, te dejo este primer episodio de el estoicismo en los tiempos del coronavirus. Ojalá te sea de gran utilidad para que lo puedas ejercer. En lo personal es una de las filosofías que más respeto y que más sigo desde hace algunos años, como te decía, y muy importante a considerar. La filosofía estoica no es una manera fácil de vivir, es al contrario, es algo que nos hace mejores, pero que nos está retando constantemente a tener esta conciencia de que hay cosas que no están en nuestro control, que habrá pérdidas familiares, habrá pérdidas de trabajo, habrá fracasos amorosos, habrá cuestiones económicas que enfrentar, porque las tiene que haber, porque la vida es así, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que padecer eso. Tenemos que estar listos, tenemos que atravesarlo, porque la buena noticia de todo es que tanto lo bueno como lo malo tiene un periodo de caducidad. Entonces, pases lo que estés pasando, se va a terminar. Así es de que en ese sentido de escasez y de percepción de la vida que nos está tocando vivir, te recomiendo que hagas caso a estos preceptos si es que te han parecido interesantes, a que me compartas tus comentarios, que me compartas cuáles son tus filosofías de vida que más te gustan, las favoritas para ti, qué crees que es valioso de esta manera de pensar y de vivir de hace más de 2300 años en la actualidad, y por qué crees que sea aplicable. Y pues bueno, te agradezco mucho que hayas estado acompañándome a lo largo de estos minutos en este primer episodio, y esperamos escucharnos muy muy pronto. Gracias. Chao.